Tertulia Haciendo Amigos Andalucía, con el patrocinio del área de turismo del Ayuntamiento de Almería. Tarde y 2 minutos, arrancando ya este tiempo de opinión, de análisis, de debate. La tertulia Haciendo Amigos Andalucía, aquí en Es Radio Málaga, Almería, Granada y Jaén. Analizando, bueno, un poco la actualidad del territorio regional andaluz y también de toda España, que viene cargadita y que además este fin de semana pasado confluían en el mismo sitio, ¿no? Porque tanto la actualidad andaluza como la actualidad española pues confluían en el Congreso, eso que llaman, aquí ya todo es federal, ¿no? El órgano federal, el Congreso federal, la agrupación federal, todo es federal. No hay ningún federalismo ni nada parecido, pero ellos le llaman a todo federal, ¿no? Pues el Congreso Federal del Partido Socialista, que se ha celebrado en Sevilla y que ha tenido para muchas interpretaciones. Ha sido francamente muy rico en cuanto a posibilidades de comentarlo. Bueno, para empezar, pues se ha erigido en la sede de la soberanía popular, porque han decidido allí en el Congreso Federal del PSOE que se van a cargar el trasvase Tajo Segura, que digo yo, bueno, pues vamos a cerrar el Parlamento, el Congreso de los Diputados, el Senado, las Cortes Generales del Estado, ¿ya para qué sirven? Si ya se decide todo en el Congreso Federal del PSOE, en el cual hemos vivido un momento francamente impagable e imborrable. Esas loas, esos vítores, esas ovaciones cerradas al chorizo, al delincuente condenado, al tipo que se lo ha llevado muerto a su casa, a Pepe Griñán, a Manolo Chávez, a Maleni y compañía. De verdad, una cosa, lo vamos a escuchar luego el sonido, una cosa tremenda. ¿Hasta qué punto el partido sanchista trolero español, el partido de Chapote, es capaz de ligar su propia imagen, es capaz de mimetizarse con la corrupción y con el choriceo? Hoy hemos encomendado un cierto análisis de qué es lo que ha pasado o cuál es el perfil de los representantes que el partido sanchista, el partido de Chapote, ha elegido en cada provincia para representarlo en el comité, como no, federal del partido. En Almería solo hay 2. Ahora os lo contaremos, curiosísimos. Pero quiero saber también, pues en fin, cómo es el perfil de los que se han elegido en nombre de Málaga, de Jaén, de Granada, etcétera. Y por supuesto, espero que nos dé tiempo pues hablar un poquito de las presuntas pruebas. Presuntas pruebas, que es que eso ya o son pruebas, o sea, uno es un presunto delincuente hasta que se le condena, como a Chávez y a Griñán. Pero hombre, las pruebas no son presuntas, las pruebas son pruebas o no son pruebas. Pues el país ha bautizado la documentación que Víctor de Aldama, mi tocayo, está llevando hasta el juzgado como presuntas pruebas. Vamos, cualquier cosa menos reconocer que hay pruebas de que están todos hasta las orejas de eso que tanto, esa palabra que tanto le gusta utilizar, el fango. Y por cierto, pues estamos en las últimas horas del plazo para poder llegar a un acuerdo entre el gobierno y Muface para que siga habiendo una mutua que cubra la asistencia sanitaria a los funcionarios españoles. O lo que es lo mismo, puede ser que estemos en las últimas horas para que no se colapse definitivamente la sanidad española. Porque como no lleguen a un acuerdo, como el partido sanchista y el gobierno socialcomunista continúen con su cabezonería de no llegar a un acuerdo y todos los funcionarios de España confluyan en la sanidad pública, olvídate de sacar hora en un centro o en un consultorio de salud. Tertulia Haciendo Amigos Andalucía.
que nos sirve también para recordarte que hay que hacer turismo de cercanía, que tienes que visitar Málaga, Granada, Almería, Jaén, que hay maravillas aquí cerca al tiro de meter una dirección en el Google Maps y no tienes que gastarte un pastizal en coger vuelos, en esperar en aeropuertos, etcétera, etcétera. Turismo de cercanía en Málaga, Almería, Granada y Jaén. Y te lo cuenta el área de turismo del Ayuntamiento de Almería. Mira, escucha. Almería, a un paso. Su historia, su cine, su patrimonio. Almería, a un paso. Su sol, su mar, su cultura, su gastronomía. Almería, a un paso. El paraíso tan cerca de ti. Ayuntamiento de Almería. Bien, pues vamos ya a empezar el análisis de lo que ha pasado los últimos 7 días aquí en nuestro territorio andaluz y en general en la política española. Es Radio Málaga, Enrique Canivel, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes, Víctor. ¿Cómo va la cosa? Bueno, interesante, ¿no? Hombre, interesante. Tengo yo algo también de Maleni Álvarez, porque es que no contenta con llevarse un premio, pues ahora se ha llevado un segundo. Si queréis, ahora después lo comentamos, pero no deja de ser llamativo que haya instituciones que se atrevan a condecorar a esta señora, ¿no? Bueno, Luego sí nos extendemos. se ha condecorado a Víctor de Aldama también. O sea que, en fin, No sé. condecorar ya es una cosa que, en fin, es facilona. Ferrer y Molina, abogados, ¿eh? Hay que hacer publicidad. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos, Víctor. Buenas tardes, compañeros. Pues sí, la verdad que ha sido un congreso francamente sorprendente y a la vista de lo que se publicó el lunes siguiente en los medios, los que no son afines al gobierno, pues calificarlo de norcoreano es lo mínimo que puede calificar a ese congreso, puesto que ha sido un culto al líder, al que se amplía también a la esposa del líder, si tenemos que, no sé si darle la categoría de lideresa, donde, como bien estáis comentando, este momento penoso de Espada, dándole la bienvenida efusiva a Manuel Chávez, a Griñán y a Magdalena Álvarez, los quienes han sido indultados, digamos así, por la vía de la puerta de atrás, modificando el criterio de la sentencia y obligando, por así decir, digo obligando entre comillas, a que la Audiencia Provincial de Sevilla dicte una nueva sentencia. En este caso se entiende más favorable porque uno de los delitos entiende el Constitucional con mayoría del Partido Socialista, mayoría de izquierda, que no lo han cometido, pero que no lo hayan cometido, ese no significa que hayan cometido lo otro. Y ese momento, yo creo que es uno de los momentos más negros de la historia de la democracia, donde un aforo completo se levanta en aplauso para aplaudir a 3 personas de las tantas que resultaron condenados en uno de los mayores fraudes de que Andalucía, como fue el de Loeres. Así que, como se dice muchas veces, con el gobierno de Sánchez siempre es el gobierno de las primeras veces, la primera vez que se imputa a la mujer de un presidente, la primera vez que se imputa a un fiscal general, pues no es la primera vez que se alaba la corrupción en un comité federal. Bueno, por cierto, antes de seguir adelante, Sergio, que como, bueno, habrá gente que nos esté escuchando por la radio y gente que nos estará viendo a través de YouTube y de las redes sociales, ya comentamos la última vez el decorado de Sergio de Ferrer y Molina, bufete de abogados. Te aprovecho para hacerte una consulta legal. ¿Esto que ha hecho el Tribunal Constitucional? En principio el Tribunal Constitucional no está para esto, ¿no? No es un tribunal, es decir, para esto está el Supremo, ¿no? Que quiero yo pensar, yo no soy experto ni soy lego en la materia. El Tribunal Constitucional no es un tribunal al uso, es un tribunal político, puesto que lo que tiene que interpretar es un documento político como es la Constitución, es decir, los tribunales ordinarios finalizan con el Tribunal Supremo. Se puede acceder al Tribunal Constitucional si se entiende que en algún momento del proceso o en algún momento de lo que a ti se te imputa, se te ha visto vulnerado algún derecho fundamental. Y por ahí es por donde eh, se plantea este recurso de inconstitucionalidad y finalmente se sustancia en eso, en esa anulación de ese delito, y se requiere a la Audiencia Provincial de Sevilla que dicte una sentencia nueva.
Entonces, como digo, es un tribunal político y por desgracia colonizado, porque ahora la mayoría, si no recuerdo mal, son 7 de los que cuando se dice la mayoría progresista, el progresismo es el 7 magistrados de izquierda, porque progresismo no tiene por qué ir vinculado a la izquierda, y 4 del sector conservador, ¿no? Entonces establecía esas mayorías que pues, se está viendo en los últimos años, son siempre los mismos resultados cuando hay que tomar algún tipo de decisión, resolver algún tipo de recurso en materias que afecten a cualquier tipo de resolución de ley que haya dictado el gobierno, pues nos encontramos en esa situación donde por esa vía, esa puerta trasera, se consigue anular esa condena, que no significa que no estén condenados, significa que están pendientes de nuevas sentencias. Ya. Puede ser que se le pueda condenar, evidentemente con menos pena, porque ese delito ya no se le reconoce, pero no significa que ahora mismo estén completamente culpables de su responsabilidad. Me llama mucho la atención que el año pasado, por esta fecha, estábamos con la cuestión de que Agriñán estaba pendiente de que lo explorase el médico forense para ver si estaba en condiciones o no estaba en condiciones de ingreso en prisión por su enfermedad de cáncer, parece que sufría. Y, Te la ha pasado. Correcto. Y yo lo vi perfectamente saludable el otro día. Entonces, eso es una burla a toda la ciudadanía, puesto que si nos ocurre a cualquiera de los que estamos en la tertulia, entramos en prisión al día siguiente. Pero no tenemos una masa electoral que nos dé ese poder de estar por encima del vídeo. José Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues efectivamente, como estábamos comentando, lo del Congreso, bueno, a mí me da un cierto apuro hablar de Congreso, sería más acertado hablar de un bajo palio, ya que se celebraba en Sevilla, porque lo que se vio el pasado fin de semana en la capital de Andalucía fue un espectáculo inolvidable y que entra directamente en la historia del Partido Socialista, porque si en el año 1974 en el Congreso de Suresnes el Partido Socialista renunció al marxismo, el pasado fin de semana vimos claramente en Sevilla que el PSOE renunciaba a la democracia. Es decir, vimos a un partido que abjuraba del Estado de Derecho, de la separación de poderes, de la dación de explicaciones, de la transparencia, del respeto a los jueces, del respeto a la oposición, y se abrazaba de una manera fervorosa y casi me atrevería a decir que enloquecida al caudillismo bolivariano, norcoreano, a la condena a los jueces, a la oposición y a todo lo que no sea lo que el propio Zapatero señaló como requisito único, la lealtad. La lealtad en este caso quiere decir obediencia, obediencia ciega. El momento de Juan Espadas, que yo creo que no sabe qué hacer para ganar posiciones de cara al Congreso, no sabe qué hacer para agradar a Pedro Sánchez, se convirtió... No sabe qué hacer para no irse a vivir a casa de Juan Lobato. Se convirtió en un momento que yo quiero pensar que debió haber muchos socialistas a los que abochornase, porque no todos los socialistas estaban en ese Congreso. Pero, como decía al principio, creo que el PSOE ha certificado que es un partido irrecuperable ya para la democracia, porque nunca en la historia de la democracia española habíamos visto a un partido celebrar un Congreso en el que no solo se saludaba, se vitoreaba, se daban las gracias a condenados por su trabajo. Y yo no sé, yo recuerdo que al día siguiente del Congreso, del Bajo Palio sevillano, el diario de máxima tirada en Almería, La Voz de Almería, lanzaba un titular que venía a decir que los socialistas almerienses se conjuran en Sevilla para unir fuerzas y evitar que la provincia sea un bastión o un fortín de la derecha. Pero claro, me gustaría conocer al genio de la estrategia política que piensa que la mejor manera de conseguir en Almería o en cualquier otra provincia de Andalucía revertir los resultados electorales y que la gente vuelva a votar al PSOE es felicitar y dar las gracias a los responsables que, aún sin haberse metido presuntamente un euro en el bolsillo, son plenamente responsables de haber impulsado, consentido, amparado y no frenado un proceso de demolición de la Junta de Andalucía, del saqueo institucional y de un robo de dinero, de un saqueo
que, volviendo a la provincia de Almería, ha sido el responsable directo de que miles de almerienses sufran las consecuencias de no haber terminado a tiempo ni la A92, ni la rehabilitación del ayuntamiento, ni la construcción del materno infantil, ni la terminación de la autovía del Mármol, obras que eran responsabilidad de la Junta de Andalucía y que la Junta no hacía porque no tenía dinero, porque el dinero de la Junta de Andalucía se iba, entre otras cosas, a subvencionar los jolgorios y los festivales de algunos sinvergüenzas en locales de luces de colores y en dopar a los sindicatos de clase para que hicieran cursos falsos, viajes al extranjero, cursos inexistentes, etcétera, etcétera. No sé, insisto, me gustaría conocer al genio de la estrategia política que piensa que felicitar y agradecer a Manolo Chávez y a Pepe Griñán y a Maleni es la mejor manera de conseguir que la gente les vote. Pues oye, lo ha pedido, perdonadme, lo ha pedido José Fernández y lo habéis pedido todos. Esto es de lo que estamos hablando. Gracias, Pepe Griñán. Gracias, Manolo Chávez. Gracias, Magdalena. Gracias, Carmen. Gracias, Miguel Ángel. Gracias. Bueno, esto es un gracias, Pepe Griñán, por haberte gastado el dinero de los andaluces o haber permitido que gente de tu entorno se gastara el dinero de los andaluces en prostíbulos, en droga, que se dejasen de construir hospitales, es que estábamos hablando de 680 millones de euros, que se dejasen de construir carreteras, que no se pudiese durante décadas subirle el sueldo a los funcionarios andaluces y especialmente a los sanitarios andaluces, que no se hicieran colegios, que tuvieran que perpetuar las aulas prefabricadas en los centros educativos de Andalucía. Gracias, Pepe. Gracias, Manolo. Claro que es que esto es lo que ha dicho. Por cierto, que le ha faltado decir, y gracias por haberme dejado enchufar a mi mujer en la FAFE, que eso es lo único que no ha dicho de todo, Enrique. Pues mira, yo lo que quería comentar es que efectivamente lo habéis descrito muy bien, ese aquelarre estalinista propio de un estado bananero en el que se aplaude la corrupción, pero es que luego yo, claro, esta mañana amanecí regular porque leo lo siguiente: Económicas, la Facultad de Económicas entrega las distinciones Oikonomos, entre otros, a Antonio Banderas, está ahí todo bien, me está costando leerlo, Magdalena Álvarez y Francisco de la Torre. Entonces, claro, hombre, uno dice Antonio Banderas, el alcalde de Málaga, Paco de la Torre, bueno, es una persona a priori honrada, no tiene ninguna causa pendiente con la justicia, pero es que ahí está, en medio de Antonio Banderas y Francisco de la Torre, Maleni. Y es que la facultad celebra esta primera edición de esos premios que quieren reconocer, dicen, las contribuciones al desarrollo económico. Bueno, el de Maleni es el propio. Dice de la ciudad, pero bueno, yo creo que será el desarrollo de corruptos de los seres, ¿no? Que se desarrollaron muy bien, ¿no? Pero Enrique, perdóname, tú imagínate que eres Antonio Banderas, un tío que ha triunfado en Hollywood, que sus películas se ven por todo el mundo, y de repente le dicen, te van a dar un premio, tienes que ir a tal sitio. Ay, ¿a quién más premian? A una tía que la iban a meter en la cárcel y el PSOE la salvó en el último minuto de ir a la cárcel por corrupta. Ostras, yo además a Paco de la Torre, el alcalde de Málaga, que ya digo que su gestión global como alcalde creo que es reconocida en toda España, bueno, pues también me daría vergüenza ajena, ¿no? Tener que compartir un premio con esta señora, ya digo, que fue condenada. Y bueno, pero es que además voy a otra cosa más, porque ya lo hablamos la semana pasada, que ella cuando le dieron el famoso premio Caleta, cuando lo recogió dijo que los del PP, los se del lo dieron PP en China, conmigo, ¿no? Fue en China ese premio, el Caleta fue en China, ¿no? Era el premio Calota. Careta, ¿no? Careta, no Caleta. Bueno, pues esta señora dijo, se refirió a las personalidades del Partido Popular, diciendo que conmigo no han podido, que la condena se anuló. Claro, dice ella que la sentencia del Tribunal Constitucional se la deberían leer, aunque fuera una vez, y tratar de entenderla. Hombre, yo lo que entiendo es que el colonizado constitucional de Conde Pumpido hizo artimañas ya con la amnistía, que por 7 votos pasó de ser súper inconstitucional a ser perfectamente legal de la noche a la mañana para la PSOE, ¿no? Entonces, claro, es que uno dice que estos señores cojan un tribunal constitucional que efectivamente es un tribunal político, porque se dedica a valorar cuestiones políticas, lo que no puede hacer es actuar
como máximo órgano de casación. Ya digo, eso pasa que un tribunal político, sea que al final tome una decisión sobre la condena o no de corruptos, en este caso de los ERE, eso pasa, pues eso, en regímenes totalitarios, bananeros en fin, y de un nivel bajísimo. Se supone que España había pasado ya esa época, en fin, hace ya muchos años, pero no, parece que encima se va a seguir aplaudiendo esa corrupción y haciendo todas esas trampas. Y por cierto, es que para que veáis que ellos se lo creen, el señor Boix, el que lleva Boix o Boix, yo no sé cómo se pronuncia, Juan Carlos Ruiz Boix, o como se diga, ha recriminado al PP, o lo hizo en su día, que pusiera en marcha hace 15 años una maquinaria de descrédito, bulos y mentiras en torno a los ERE. Que no hubo condena, que no hubo una condena de 680 millones. Y no han desaparecido los 800, ¿sabes? Al final van a aparecer los 680 millones en la pared del jefe ese de policía que han encontrado que tenía el dinero en su chalet. Verás cómo están allí los 680 millones. Yo creo que el dinero se lo comió la vaca que iba a ser el hijo de la señora esta tan sincera ante la Guardia Civil. Mi hijo tiene dinero para una vaca. ¿Dónde está el dinero, señora? Se la comió la vaca. No, pero esa es buenísima, pero hay otra mucho mejor que hizo, creo que fue esta chica de rubia que trabajaba en la cadena SER, que ahora está o que luego estuvo en La Sexta, es que no me acuerdo nunca del nombre, que hizo un reportaje de televisión y entrevistaba a un señor que había ido a unos cursos de formación. Sí. Y entonces a este señor le preguntaba, pero bueno, ¿usted qué hacía aquí? Y dice, yo nada. Yo me venía aquí y me decían, tienes que pasar la mañana. Y yo me pasaba la mañana mirando a la pared. Y entonces dice, ¿y a usted le parecía eso normal? Y dice, no, a mí no. Yo fui a preguntarle al que me había matriculado, que era uno de comisiones obreras, y entonces me respondió, ¿tú has cobrado o te callas la boca? Es que esto es lo que hay. Es que esto es lo que había. Y ahora, gracias Pepe, gracias Manolo, gracias Magdalena. Sergio, es que estas son las gracias que están dando por haberse pulido tu dinero y el mío. Efectivamente. Y que no tengan ningún tipo de reparo en hacer eso, claro, porque ahora la cuestión, ya lo dijo recién publicada la sentencia en el Congreso, pero en el Parlamento andaluz, se dejó la idea sobrevolando de que a partir de ahora, a ver quién era capaz de llamarlos corruptos sin exponerse a una querella. Porque yo no he sido condenado pendiente de lo que diga la Audiencia Provincial de Sevilla, pero sí que fuiste condenado en su día y todos sabemos lo que ha ocurrido porque, hombre, ya lo de la amnistía fue excesivo, ya lo de los indultos a los golpistas fue excesivo y como a Sánchez no aguanta una hemeroteca, cuando dijo que no entendía que un político indultase a otro político, pues creo que eso ha tenido fácil comprensión o fácil entendimiento, puesto que no para de hacerlo, bien por A o bien por B. Y en la situación en la que nos encontramos. Hablando así de anécdotas absurdas de lo que ocurrió, recuerdo este momento indescriptible de la mujer de Juan Espada diciendo que trabajaba con el WordPerfect. O sea, eso es un momento histórico de la televisión, cuando aquello se publicó y, por supuesto, del parlamentarismo andaluz, cuando una señora no sabía ni siquiera explicar qué hacía cuando iba a trabajar y al final le sonaría de su año de instituto, que era cuando el WordPerfect funcionaría, porque yo recuerdo, yo soy más joven y ya trabajamos todos con la aplicación de Word de Windows, el WordPerfect no me suena. Y se le ocurrió decir que trabaja con el WordPerfect, ni siquiera si tenía una aplicación en la que tenía que meter X datos, plantillas, contratos, ni idea, WordPerfect. Pues otra señora que durante X tiempo estuvo cobrando lo que bien correspondiera por estar en su casa, Pero añado una cosa, mira, es que hablamos antes de Juan Carlos Ruiz Boix y es que el dirigente provincial del PSOE resulta que nos quiere aleccionar a los medios de comunicación porque literalmente dice lo siguiente, que ha pedido seriedad a los medios de comunicación para que no sigan difundiendo la gran mentira de los más de 680 millones de euros malversados por los ERE. Pero ¿cómo puede decir este señor que eso es una mentira si lo condenaron en firme? Bueno, pero es que ¿sabes lo que pasa? Es indignante. Yo repito mucho una frase que es que en el momento de la historia en el que todos los ciudadanos tenemos mejor acceso a más canales de información, estamos peor informados que nunca. Es decir, hay tal cantidad de ejércitos, de manipuladores para utilizar todos esos canales que nos permiten llegar a la información.
que los utilizan en que nos llegue la información tergiversada a la mercancía averiada, que es imposible estar informado. Incluso a veces hasta para nosotros mismos, que somos profesionales de esto. Pero es que te digo más, en los últimos 4 o 5 años hemos dado un salto de calidad en la manipulación informativa, porque ya hemos dejado de que nos cuenten cuentos sobre cosas que nosotros ignorábamos, a que nos cuenten cuentos sobre cosas que nosotros estamos viendo con nuestros propios ojos. Es decir, es que ahora viene un tío y te dice, no señor, aquí no está José Fernández a mi lado, está Gracita Morales. Y te lo dice en tu cara. Señorito. Ese es el salto cualitativo de los últimos años. Yo quiero recordar, hablando del anecdotario de los ERE, hemos escuchado cosas grandiosísimas y las volveremos a escuchar. Es decir, caeremos en el riesgo de acabar encarcelados por decir que el PSOE organizó un saqueo institucional desde el interior de la Junta de Andalucía, lo que es una evidencia que había en todo el mundo. Yo recuerdo a Javier Guerrero, que ya no está entre nosotros, pero fue director general de trabajo en la Junta de Andalucía. Y cuando tuvo que ir a declarar ante un juez por aquello de, fin, esas cosas de utilizar el dinero de los parados andaluces en sitios de mala nota y nutrir la economía mensual de los camellos de Sevilla y de Cádiz, decía, hombre, señoría, lo que pasa es que yo soy un hombre jovial. Claro. Hay que imaginar la cara, es una pena que no haya registro gráfico de ese momento, pero cuando el juez que está investigando a un alto cargo de la Junta de Andalucía por gastarse el dinero de los parados en putas y en coca, va el tío y le dice, hombre, señoría, es que yo soy un hombre jovial. Coño, yo también soy un hombre jovial y no hago esas cosas. Pero además al margen del anecdotario y de lo ridículo e hiriente que resulta el agradecer en público y de manera enfática a unos delincuentes condenados por la comisión de los delitos y el daño que ha causado eso a los andaluces y a nuestra comunidad, yo quiero ver allí algo mucho más grave todavía, que es una declaración de intenciones. Es decir, ojo, que si podemos, lo volveremos a hacer. Y no solo que lo volveremos a hacer, sino que además tendremos el blindaje jurídico para que nadie nos tosa. Así que si alguien cree que si esta gente vuelve a gobernar la Junta de Andalucía lo van a hacer con criterios de transparencia, limpieza y orden, están muy equivocados. Si entran, van a llevárselo, pero a manos llenas y a plena luz del día. Pero bueno, habrá una diferencia con la vez anterior, puesto que si habéis podido leer la nueva hoja de ruta del Partido Socialista después de este congreso, dicen que a cualquier miembro que acuda a la prostitución se le va a expulsar. Entonces creo que se lo gastarán en otras cosas. De eso vamos a hablar ahora. De eso vamos a hablar ahora. Seguramente, seguramente. De todas maneras, está hablando José a futuro. Si vuelven, lo van a volver a hacer igual. No, es que nunca han dejado de hacerlo igual. Es que yo me esfuerzo mucho en repetir constantemente en la radio que este es el partido que, estando en el poder durante la Segunda República, no solo permitió, sino que impulsó, protagonizó el hecho de que las reservas de oro del Banco de España terminaran en Moscú a cambio de un pretendido apoyo militar para ganar la guerra civil. Y en México es también. que no han hecho otra cosa en la historia. Si es que en el socialismo solo se puede esperar eso. Y estoy hasta el gorro de los que hablan del socialismo bueno, de que tiene que haber gente buena en el... No, señor, no hay ni uno. Ni uno. Porque todo el que está ahí dentro, si tuviera un mínimo de dignidad ante este tipo de escandalazos, saldría pitando inmediatamente. Y se ha podido ver en el Congreso que no ha habido ni una sola voz crítica, porque se ha cargado todos los órganos de contrapeso que pudiesen establecer cierta corriente distinta al discurso oficial. Estaba preparando la intervención cuando comentábamos si algún miembro de nuestra provincia había participado, se había organizado la comitiva. En Granada no. Pero sí que es cierto que las noticias, las declaraciones que hacía toda la delegación granadina al Congreso, ya de inicio iban anunciando que iban a apoyar sin ningún tipo de fisura a Pedro Sánchez. Entonces, el Partido Socialista que se conocía en la época de González ha desaparecido por completo. Ya empezó Zapatero a demolerlo, pero Sánchez se ha cargado incluso los cimientos. Y bueno, yo entiendo que el Partido Socialista es necesario porque tiene que haber una alternancia. Porque tampoco es bueno que yo entiendo que un partido no debe de gobernar más de 8 años. Que lo haga bien o lo haga mal, debe de haber renovarse,
porque la idea hay que renovarla y las políticas hay que renovarlas. El Partido Socialista entiendo que es necesario, como en su día también era necesario Ciudadanos o Unión Progreso y Democracia con Rosa Díez, ¿no? Pero no este partido, no este partido. Este partido Bueno, ya se ha convertido en una maquinaria que, como se ha visto, llevamos un año de gobierno y no se está gobernando, se está resistiendo, pero no se está gobernando porque no se está publicando ni una sola ley que realmente vaya tendente al bienestar de los ciudadanos. Son leyes para indultar golpistas, leyes para amnistiar delitos. Si aquí hablamos de la barbaridad de los ERE, pues que puedan pensar en Cataluña cuando con los recursos públicos de la Generalitat se han dedicado a lo que se dedicaron y no tienen ningún tipo de reparo, puesto que una de las condiciones para la amnistía, perdón, de la amnistía para el indulto, un cierto arrepentimiento de lo cometido. Ni se arrepienten ni dicen que lo volverán a hacer, ¿no? Pues bueno, esos son los mimbres que tenemos actualmente. Espero que si queda alguien con un mínimo de sentido común en ese partido, retome las riendas cuando por fin desaparezca este gobierno que tan dañino está resultando y vuelva a haber una normalidad democrática, que es lo que se espera en un país occidental. Pero al principio, cuando comentábamos la situación que se está dando con esos aplausos a la corrupción, esos indultos, nos encontramos que también esta superioridad moral de la izquierda resulta que Biden indulta a su hijo. Pues estamos, incluso en la primera potencia también se está haciendo ese tipo de políticas, de actuaciones, pues vamos muy mal, vamos muy mal. Yo lo que quería decir es que, claro, hablando de lo que dice Sergio, ahondando ahí, es que el PSOE realmente solo tiene una excepción socialdemócrata, que fue la de Felipe González y su compañero Guerra. Pero quitando eso, el PSOE siempre ha sido un partido social marxista. Al final... Y acabó como acabó, ¿eh? Totalmente, acabó como... Con la X, con Roldán, con el caso Juan Guerra, etcétera, etcétera. Que es que al final la cabra tira al monte siempre. Sí, pero quiero decir Vaya. que evidentemente Zapatero infundió en sus bases el odio a la derecha por el odio a la derecha, ¿no? Es decir, la polarización ya la empezó a practicar Zapatero. De hecho, acordaba aquella famosa entrevista con Iñaki Gabilondo, ¿no? Que termina y le dice, ¿qué tal, presidente? Y dice, bueno, pues aquí hay que meter tensión en la campaña. Y Gabilondo le dijo, sí, os conviene. Nos conviene que haya tensión. Efectivamente. Entonces, bueno, del Partido Socialista hubo una excepción, vamos a decir. Gabilondo lo corroboró, dice, sí, y tanto. Bueno, aparte que eso, una excepción, pero ya está. Yo lo que sí es que me ha venido una imagen a la cabeza. Yo no sé si os acordáis del sindicalista Juan Lanzas, también muy vinculado. Hombre, muy vinculado al... Es muy mítico. Pues fíjate cómo era la cosa. Mira si tenía cara el tío, qué máquina, ¿eh? Que es que sus padres reconocieron que Lanzas tenía una cámara llena de jamones de pata negra. A lo que Juan Lanzas, creo que cuando le preguntaron, decía que cuando entraba en ese cuarto se le caían las lágrimas, pero no de tristeza, lógicamente, sino de felicidad. Entonces, claro, es que van a calzón quitado, les da lo mismo. Es que no tienen vergüenza, es que, no sé, lo hablamos muchas veces, pero es que esta gente no conoce la vergüenza ni además, o sea, para ellos todo lo que hagan está bien hecho, no hay problema. Y si hay problema, bueno, pues ya llamamos a Conde Pumpido y lo arreglamos, no hay problema. Mira, estáis hablando de normalidad democrática en el Congreso de un partido que una de las cosas que también suponen un salto cualitativo en la pérdida de la esencia de la democracia en este país en los últimos 6 años es que hemos llegado a tener unas tragaderas absolutamente inconmensurables. Es decir, de repente casi todo nos parece normal. Empezamos porque no iban a pactar con los independentistas, con los de EH Bildu, con los podemitas, etcétera, que no iba a haber indultos, que no iba a haber amnistía. Es decir, todo nos parece ya normal, hasta el punto de que se ha aceptado con total normalidad de que en el Congreso de un partido en concreto se ha afirmado que se ha tomado ya la decisión de dejar sin efecto el trasvase Tajo Segura. Que el trasvase Tajo Segura para Almería, para Granada y para Murcia es absolutamente necesario desde el punto de vista agrícola.
Y la decisión de cortarlo, que ya llevamos años con la polémica de la aminoración del caudal de agua que viene del trasvase Tajo Segura, pero ahora ya han decidido que lo van a suspender. Y lo deciden en el Congreso del partido. ¿Os imagináis que eso se hubiera decidido en el Congreso del Partido Popular o de Vox? La izquierda, la derecha, la extrema derecha, fascista, totalitaria, que se ríe de los órganos de poder, de las instituciones del Estado. Sí, el Congreso de un partido tomando decisiones de Estado, como es el trasvase Tajo Segura. Pues oye, nos lo hemos comido con una naturalidad envidiable. Es que un congreso de un partido no es el lugar ni el momento para hacer un anuncio de gobierno. Que anuncien las cosas que afectan a su partido, por ejemplo, directamente. Es decir, vamos a echar a todos los cargos que se vayan de putas, por ejemplo, aun a riesgo de dejar vaciado el partido. Bueno, pero esas cosas se tienen que anunciar al Congreso de los Diputados, del mismo modo que se tendría que haber anunciado la estupefaciente empresa esta de construcción de vivienda, la reconstrucción del Instituto Nacional de la Vivienda de los tiempos de Franco, que se presenta ahora como una gran novedad ante el aplauso de la gente. Y hemos normalizado también que un congreso de un partido político se cierre a los sones de la Internacional. Puño en alto al estilo miliciano. Lo damos con una naturalidad y una cosa. Vamos a ver, que allá donde se canta ese himno, ni hay libertad, ni hay propiedad, ni hay prosperidad, ni hay nada. Nada de lo que tanto gusta a ellos y a ellas, pero para ellos y para ellas. Porque para los demás lo que quieren es sumisión, lealtad entrecomillada, que es absoluta dependencia, obediencia y sumisión. ¿Cuántas viviendas prometió Pedro Sánchez? ¡Buah! ¿Cuántas fueron? En total, la última vez fueron 40.000, pero sí lleva en total entre todos los anuncios 100 y algo, sí. 180.000, me parece que eran. Creo que ha hecho 20. No habría sitio en España para construir si hubiera hecho lo que ha prometido. Hablando de política de vivienda, porque es que se dedicó a dar esos anuncios como en el meeting, en el aquelarre stalinista, perdón, cogió el hombre dijo que claro, que iba a hacer ese Ministerio de la Vivienda o lo que fuera que quiera hacer, o la oficina, o no sé cómo lo llamo, no importa. El caso es que su política de vivienda se resume en barracones para los canarios afectados por el volcán de La Palma. Es barracones y contenedores oxidados. Esa es su política de vivienda. La política de, pues en fin, como pasa, por ejemplo, en la China comunista, que hay gente que vive en contenedores, en barracones, para trabajar como mano de obra esclava. Efectivamente, la situación, o sea, no es el sitio, pero tampoco nos debe de extrañar, puesto que no hace tantas semanas de las declaraciones de Sánchez diciendo que iba a gobernar al margen del Parlamento. Eso le perseguirá toda la vida, luego han intentado matizar, casi que decir que eso no se llegó a decir, pero eso se dijo. Entonces, una persona que ha hecho eso, pues no es extraño que diga lo que dijo en el Congreso. La verdad es que el Congreso, toda la performance demuestra el cacao que tienen actual, puesto que si se ve una imagen desde el patio de butacas hacia la mesa en la que están los dirigentes, te encuentras banderas de la República, te encuentras el puño en alto cantando la Internacional, que te recuerda a imágenes del siglo XIX. O sea, yo no concibo ningún congreso de ningún partido de derecha finalizo. Pues no sé, ni siquiera voy a decir la canción porque no quiero que se lo pueda sacar ningún tipo de relación con ese tipo de regímenes, ¿no? Y luego, como digo, con la bandera de la República. Estamos en una monarquía parlamentaria que ha establecido en la Constitución, que cuando se votó y se aprobó fue con una mayoría tremenda. Cuando a Sánchez le ha interesado, ha hecho mítines poniéndose una bandera de España más grande que el fondo de todo el teatro, y de repente aparecen con ese tipo de bandera, porque no sé si es que se piensa que una república es una república de izquierda. Francia es una república y actualmente está gobernando la derecha. O sea, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Bueno, pues a partir de ese cacao... Hoy ya no sé quién gobierna en Francia. Sí, hay que mirar la hora a ver a quién está gobernando en este momento. Efectivamente, pero que eso ya digo, no entiendo por qué se asocia república con izquierda, como decía antes, como tampoco entiendo por qué se asocia progresismo con derecha, con izquierda. No entiendo eso sí lo Pues Sergio, porque han ganado la batalla cultural, si es que esto es así. Es decir, ahora podemos intentar dar otra batalla, pero la que se ha producido ya la han ganado ellos. Oye, por cerrar este tema, estabais escuchando antes hablar al
también a esta hora presuntamente el líder del socialismo andaluz, Juan Espadas. No quiero privaros, porque además estamos en pleno puente, de escuchar también a su esposa, Carmen Ibanco. Yo no, bueno, pues como cualquier trabajador, utilizaba el ordenador para sistema operativo, todo, verá, el WordPerfect, como cualquier. He utilizado también la oficina virtual, pero verá. ¿El Buscaminas también lo utilizaba? Es solitario. En fin, Es penoso, es penoso. Habla por sí mismo las declaraciones. nos reímos mucho, pero que os recuerdo que es con nuestro dinero. O sea, si vamos a reírnos, riámonos, pero no perdamos de vista que es con nuestro dinero. Reír por no llorar, porque claro, es que uno escucha una cosa y dice, bueno, pues por lo menos me río, ¿no? Pero es que es gravísimo, ¿no? Es gravísimo además. Pero esto es una práctica habitual, ¿no? En el sistema. En el sistema, esto de colocar a amigos, mujeres, etcétera, etcétera, se suele hacer y bueno, pues encargos que no, para los que no tienen cualificación. Esto viene pasando desde hace ya tiempo inmemorial. Es verdad que el sistema necesita una reforma total para que esto no ocurra, porque además esto no solo ocurre en la PSOE, que ocurre parece que bastante, ocurre también en otros partidos, ¿eh? Bueno, los romanos lo llamaban nepotismo, esto ya es muy viejo, y tenemos un ejemplo incluso en Almería. No, ahora voy con eso. Vamos a eso. Ahora voy con eso. Dame 30 segundos que voy con eso. Vale. Almería, a un paso. Su historia, su cine, su patrimonio. Almería, a un paso. Su sol, su mar, su cultura, su gastronomía. Almería, a un paso. El paraíso tan cerca de ti. Ayuntamiento de Almería. Bueno, a propósito del Congreso Federal, por supuesto, faltaría más del PSOE en Sevilla. Aquí en Almería nos hemos quedado en shock porque hay dos socialistas almerienses que han sido elegidos para representar a Almería en... Uno es el Comité Federal y el otro es otra cosa federal también, ya no me acuerdo lo que es. Bueno, total. La primera de ellas es Anabel Mateos, que es una señora de una trayectoria política larga, pero no demasiado exitosa. Ha sido concejal, ha sido diputada provincial, fue delegada del Instituto Andaluz de la Juventud en Almería y hasta ahí ninguna asistencia al Parlamento de Andalucía, ni ha sido diputada, ni ha sido senadora, ni ha sido alcaldesa. Muy poquita cosa. Pero tiene un gran mérito. Y es que es la actual mujer de Antonio Hernando. De hecho, Anabel Mateos está trabajando en Acento, la consultora de la que es CEO Pepiño Blanco, en la que estaba trabajando Antonio Hernando antes de volver a ser recuperado y suspender su ostracismo por parte de Pedro I el Falso, Pedro Chapote. Esa es la primera. Y diréis, imposible mejorarlo, como mucho lo vamos a igualar. Espera. El segundo es un señor al que aquí conocemos como Sovalecio Gutiérrez Salinas. Sovalecio se llama Indalecio, por su habilidad para sobar el lomo de sus superiores políticos e ir escalando posiciones. Sovalecio ha sido diputado en Madrid. Él era un concejal raso, se movió bien, apostó por Pedro Chapote y eso le valió la confianza del aparato del partido y llegó a ser diputado. Que tengo una anécdota magnífica porque una vez me propuso a mí hacer una campaña de desprestigio contra Pepe Guirao, que en paz descanse, el que era ministro de Cultura, porque ocupaba el puesto de diputado al que él quería acceder, porque era su suplente. Una cosa absolutamente de locos. Bueno, pues Sovalecio dejó de ser diputado porque, y ahora vais a saber quién es, ahora lo vais a recordar, el amigo Tito Berni, en el caso Mediador, dijo de él que en las noches del Ramsés y el Sombras, Sovalecio era el gallo del corral. ¿A qué os suena esa denominación? Bueno, pues estos son los dos socialistas que representan a Almería en los órganos federales del partido después del Congreso de Sevilla. Dime, Enrique, que no tenemos ningún caso parecido en Málaga. No he sido capaz, pero no quiere decir que no exista. Seguiré buscando, ¿eh? Lo he buscado y lo he rebuscado, pero de momento no lo he encontrado. Lo que sí encontré es el premio a Maleni, que ya ha sido suficiente para mí. ¿Pero qué te parece? ¿Qué te parece? O sea, esto es... O sea, Bueno. La mujer de Antonio Hernando y el gallo del corral es lo mejor que tiene el PSOE de Almería para enviar como representante a sus órganos federales. El segundo supera incluso a la primera, ¿no? Es decir,
amigo de Tito Berni, bueno, pues debe ser un feminista declarado, ¿no? Claro, le da de comer a muchas mujeres, ¿no? Las ayuda para que tengan para llegar a A lo fin de mejor mes. es a la inversa, Enrique. Bueno, a lo mejor es a la inversa, pero está claro que monetariamente echa una mano y eso es una labor social que hay que tener en cuenta. Entonces, por eso ha hecho méritos. Si encima a eso le sumas que venera al amado líder, al caudillo enamorado, pues, hombre, dirá Pedro y dirá el otro, hombre, pues tenemos algo en común, estamos enamorados de las mujeres, uno de la I- suya y otro de otras tantas. Indalecio es un empoderador nato. Sin duda alguna. Sergio, luego nos preguntamos, ¿y por qué el Partido Socialista ya no gobierna la Junta de Andalucía, no gobierna la mayoría de las diputaciones de Andalucía, no gobierna Málaga, no gobierna Almería, Granada? ¿Por qué en Almería, por ejemplo, el 87% de los ciudadanos viven en municipios gobernados por ayuntamientos del Partido Popular? Hombre, pues entre los 680 millones, los Gracias, Pepe, Manolo y Manelni, y que sus representantes a nivel nacional son estos, pues hombre, poco más se puede esperar, digo yo. Sí, de todas formas, la cuestión almeriense, Jaén, Granada, Málaga no tanto, porque Málaga ya hace un tiempo decidió tomar las riendas de su propio destino y hacer de contrapeso de Sevilla, y a día de hoy Málaga yo creo que es la capital económica del sur, pero Pero, Sergio, un apunte. Es que el PSOE en los municipios sigue siendo segunda fuerza, ¿eh? O sea, es decir, que al PSOE no le pesa nada hacer lo que hace. Es no, no, así. no, no, pero El Partido eso Popular es, es hegemónico ahora mismo, pero le sigue el Partido Socialista. El Partido Socialista no paga la corrupción, no pagan sus desmanes y, por supuesto, no paga sus burradas jurídicas, judiciales o como las queramos definir, con ese constitucional haciendo, pues en fin, las veces de órgano de máximo órgano de casación y, por supuesto, amnistiando a corruptos condenados por los ERE. Pues eso no le pesa al PSOE. Ahí está, segunda fuerza, sin problema ninguno. la cuestión es que estas tres provincias, Granada, Jaén y Almería, siempre han estado infrafinanciadas en todos los sentidos, con lo cual tampoco se puede extrañar de que haya habido un vuelco, porque tampoco nunca han solido ser provincias en las que el Partido Socialista haya tenido mucho éxito, salvo en zonas protegidas, ¿no? Y en cuanto a lo que son segundas fuerzas, lo comentaba antes Víctor en cuanto al relato. Este fin de semana veía con una cierta tristeza en lo que ocurre, en lo que está ocurriendo ya con la Dana en Valencia. Y entonces veía un reportaje en televisión española haciendo la cronología y del momento donde se lanzó barro al rey y a la reina, se omite por completo que Sánchez estuviese en esa visita. Y aparece ya una presidenta de una supuesta asociación de afectados por la Dana. Me gustaría investigar esa asociación que ha surgido tan pronto, quién la forma, cómo la conforman, quién la ha podido financiar y cuánta gente hay asociada. Puesto que si se ven las manifestaciones que se están haciendo, las dos manifestaciones que se han hecho, lo único que se pide es la dimisión de Carlos Mazo, ¿no? Entonces, cuando se impone ese relato de que la culpa es siempre de la derecha, es fácil que cale ese mensaje como el chiribiri, como el calabobo, de que la derecha es la mala. Entonces, hagan lo que hagan, mejor ellos que lo otro. Totalmente. Y ese Al menos relato, no gobierna la derecha, claro. correcto, correcto. Y eso lo han ganado, por desgracia, porque ni Partido Social, ni Partido Popular, ni Vox le llegan a la suela del zapato a los publicistas que tienen esta gente. No, Bueno, es imposible. publicistas y parásitos y comisarios políticos, no solamente en medios de comunicación públicos, sino también en los privados. En los privados también cuelan gente, ¿eh? Sí, sí, También sí, lo hacen. claro. La nueva Además, censura para controlar actualmente, y para que a cambio lleven publicidad institucional, que eso lo sabemos. eso es, la nueva censura es la publicidad institucional. Es decir, si tú no dices lo que yo quiero que diga o si tú te metes conmigo, yo no te financio, con lo cual tu medio va a tener problemas económicos. Entonces los medios, los que son empresas privadas, evidentemente van, como cualquier empresa, a rendimiento económico. Pues hay gente que sí es permeable a esas, vamos a decir, amenazas y gente que no lo es.
pero que por desgracia se ocurre. Le pedí antes a José Fernández que aguantase los caballos para hablar de los representantes almerienses en el Comité Federal del Partido Socialista, pero claro, si nos vamos de la tertulia y no le dejamos que dé su visión tanto sobre Anabel como sobre Sovalecio, aquí puede arder Troya. No, muy brevemente. La aportación del socialismo almeriense a este bajo palio, a este aquelarre, a la narcoparroquia del Padre Ángel, porque al final la gente estaba ahí por los rincones metiéndose chutes de autoestima. La aportación almeriense ha sido un estado conyugal y un gallo de corral. Es decir, no... Es el título de tu blog de esta semana, creo. No hay mucho más. Oye, pues los socialistas almerienses volvían encantadísimos de la vida, muy satisfechos por su gran aportación. Y bueno... Que digan lo contrario. La principal aportación de la señora Mateo es pues, lo que tiene en su casa, que es su marido. Porque no se conoce ni obra, ni trayectoria, ni una... en fin, no tiene una bibliografía que diga, no, es que esta señora ha hecho muchas cosas, ha desarrollado unas líneas de pensamiento, de gestión social. Bueno, absolutamente perdonadme, nada. pero siempre que pasan estas cosas me voy a ese momento en el que se toma la decisión, ¿no? A ese momento en el que dices, bueno, no hay huevos de que pongáis a mi mujer de representante de Almería en el Congreso Federal. ¿Cómo? Sujétame el cubata. Pero ya hablando de sujetar el cubata, lo de Indalecio es que es llamativo. Es decir, Indalecio estaba en... Tendréis que conocerlo los dos, Enrique. En primera fila... Igual él sí se invita a una gamba de garrucha, ¿no? Él es más de callos. Bueno, tampoco hace las cosas a la gamba, tengo que decirlo. Pero él estaba en primera fila de proyección en la política provincial almeriense. Era el gallo del corral de los titulares también. Y a raíz de las investigaciones del caso Tito Berni y de las declaraciones, de las confesiones de los investigados, rápidamente pasó a ser orillado, apartado y cancelado. No repitió y ha estado en una zona de penumbra. ¿En el limbo? Sin salir absolutamente para nada hasta el Congreso del pasado fin de semana. Entonces cabe deducir, lógicamente, que Indalecio Gutiérrez fue apartado de la primera línea política en Almería por su presunta relación con los casos relatados en la historia del Tito Berni. Y lo hacen aparecer en el Congreso, en donde el Partido Socialista anuncia oficialmente que va a expulsar de la militancia a todos los cargos que se vayan de puta. Bueno, es que no tiene por dónde coger. Lo dicho, sujétame el cubatismo se apoderó del Partido Socialista hace ya mucho tiempo. Bueno, oye, no quiero que nos quedan 5 minutos y no quiero que nos vayamos sin... Esto es, atención, alerta de Estado, ¿eh? Estamos fuera de plazo ya, ha vencido el plazo para que el gobierno llegue a un acuerdo con algunas de las aseguradoras privadas que se habían presentado para asumir el aseguramiento, la mutualidad de los funcionarios en España, que eran DKV, Asisa y Adeslas. No hay acuerdo con ninguno. Se está pidiendo, alguno de ellos está pidiendo que se aumente un 35% la oferta del gobierno. El gobierno está a verlas venir y, como esto no se solucione, os lo digo completamente en serio, Enrique, olvídate de ir a un centro de salud. O sea, a la presión sanitaria que tienen los centros de salud y los hospitales hoy por hoy, súmale el 100% de los funcionarios españoles. Dios mío. Pues nada, imagino que no aceptan esa subida del 40%, ¿no? Aproximadamente, que plantean y tal, porque se lo tienen que gastar en publicidad y propaganda. Perdóname, y no lo aceptan porque al final la ministra de Justicia es comunista. Y al final que los funcionarios no tengan el mismo trato sanitario que el resto de los ciudadanos, para ella es una discriminación. Le da igual que ahora, si no se soluciona eso, todos vayamos a bajar nuestra calidad sanitaria. Da igual, por tal de que no haya eso que ella ve como una discriminación. Pero yo, la verdad que no lo entiendo, porque no suelen ser muy coherentes, ¿no? Ministros de la extrema izquierda y tal, o del PSOE, han llevado a sus hijos a colegios privados y han vivido en casoplones de gente, en fin, millonaria. Y se curan, cuando tienen un problema, van a curarse a clínicas privadas, prestigiosas y pijas.
¿Ves qué problema tienen con que los funcionarios tengan su mutualidad? No sé, como muchas personas. Yo tengo un seguro médico, oye, y soy una persona normal, verás, no soy millonario, ojalá. Pero de verdad no comprendo tanta desidia, tanta mala gestión, tanto abandono, ¿no?, de las cosas y apurar hasta última hora. Es que todo es tan chapucero. En fin, vamos a ver si de última hora o ya el plazo, ¿cuánto le queda? ¿Cuántos No, minutos? ha vencido el plazo, venció el ¿Ha día vencido ya? Sí, venció el día 4. Ahora mismo Sí, pero estamos sin aseguradora para la mutua, para Muface. y el único sindicato que ha planteado movilizarse ha sido CESIF, efectivamente. Entonces, cuando se quede sin cobertura sanitaria, tenga que repercutir en el sistema público de salud, que por supuesto no existe un sistema público de salud nacional, sino que son sistemas públicos de salud autonómicos, revertirán en la autonomía, que no han tenido ningún tipo de decisión en esta cuestión, se alargarán muchísimo más las listas de espera, tanto en atención primaria como, por supuesto, para realizar pruebas diagnósticas y que contar en cuanto a las operaciones, y veremos nuevamente a esas mareas blancas que no tienen ningún apoyo de ningún partido, sino que son como las setas, surgen de forma espontánea cuando llueve para manifestarse en la autonomía gobernada por el Partido Popular. Lamentable como todo, porque hablas con funcionarios y se encuentran en una situación en la que dicen, bueno, yo es que ahora qué pasa con mi historia clínica, porque en el SAT no saben quién soy yo ahora resulta que soy alérgico a la penicilina, no lo saben, ni tienen que intervenir a saber. Es una cuestión tan monstruosa y tan brutal. Imagino que, bueno, que como todo, bien decías, por una cuestión de igualar a todo, bueno, pues si eso se hizo y eso estaba funcionando, no sé por qué no se quiere mantener. Igualar a que todos por tuvieran abajo, mantener, como en la educación. y Sí, que pero no quieran mantener ellos a colegios pagando a la baja la privados, prima. Sí. Decía antes, en cuanto a que se opera, cuando pasó lo del COVID, Carmen Calvo estuvo hospitalizada, creo recordar que en la Ruber, no fue a ningún Carmen Calva. a ningún hospital público, fue a la Ruber. Le salvaron la vida en la Ruber. José, remata el tema que nos quedamos sin tiempo. No, pero si tú lo has apuntado al principio, pon un comunista al frente de un ministerio. ¿Qué puede salir mal? Enrique Canivel, creo que aquí lo vamos a dejar con la diferencia de haber estado delante de la audiencia de Radio Málaga, Granada, Jaén y Almería en pleno puente. Abrazo muy fuerte y que disfrute de lo que queda del mismo. Pues un abrazo para todos vosotros y también para los oyentes, y que disfruten de ese puente y que descansen de tanto rollo y de tanta historia que tenemos con este gobierno y esta política tan infecta. Querido Sergio, todo el que necesite un bufete de abogados en Granada, ya lo sabes lo que hay. Un abrazo muy fuerte y hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo y me sumo a eso, que disfruten del puente, de la Constitución, mientras que tengamos esta Constitución. Sí, señor, que disfrutemos del puente y de la Constitución. José Fernández, muchas gracias. Querido Víctor, ¿para cuándo una tertulia federal? Pues hay que estudiarla. El cantón de Málaga o el cantón de Granada a lo mejor se levantan en armas. Que nos vamos, tertulia haciendo amigos Andalucía. Es Radio Granada, Málaga, Jaén y Almería, con el turismo de proximidad como leitmotiv y con el patrocinio del turismo que te ofrece la ciudad de Almería para todos los granadinos, malagueños, jienenses y almerienses. La semana que viene más. Adiós.